Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 11 de su podcast Pececillo. Bienvenido al podcast una vez más, Germán, ¿cómo está? Bien, sí, estoy bien. ¿Sí conoces este meme? Cuando tus amigos acuden a ti en busca de sabiduría y alcohol. Ah, no, no lo he escuchado, no lo he visto. Eso es lo que hago, bebo y sé cosas. Se puede ser un buen nombre para el podcast porque voy a beber. Si yo anoche le mandé un mensaje de WhatsApp que le explicaba, que le comentaba el nivel de lectura que tenía Rusarín. Ah, sí, pero igual no, él lo mostraba y siempre, cuando uno lo escucha, siempre lo comenta, ¿no? La cantidad de libros que es casi un ratón de biblioteca que le encanta leer y está leyendo de todo tipo de cosas, aunque pues creo que él, lo que más le gusta creo que es la filosofía, ¿no? Sí, no, Y la tampoco, parte ya pues pintó a Superman, pues Superman de los libros. Tampoco es que lea todo libro de cosas y sea un ratón de biblioteca, porque él tiene una empresa y unos proyectos empresariales que no puede estar tanto leyendo. Pero, no, y tampoco había escuchado, es la primera vez que le escuchaba la cantidad de tiempo que le dedicaba a la lectura, así como tan exacta. Entonces, bueno, para los que no, de pronto no estén enterados del tema, Rusarín es un youtuber. No, no es un youtuber, pero bueno, se está dedicando ahorita a YouTube, pues que es famoso por un debate que hizo con Carlos Muñoz. Nada, a veces Germán ya escuchamos algunas cosas de él, entonces pues ayer que estaba escuchando una conversación de él precisamente, vi pues la cantidad de lectura que hacía, que era más o menos de 2 a 3 horas diarias, o sea, no suena imposible, ni mucho menos. Y yo pues le había comentado hace un tiempo a Germán, ya hace como un año o algo así, que yo quería incrementar mi número Pero de digamos que no, mi no es nivel una mi forma de cantidad de medición lectura. realmente muy buena, muy exacta, ¿no? ¿Perdón? Porque la lectura depende de la densidad del tema. ¿Perdón? No es lo mismo que usted me diga dos a tres, que me lea un libro diario de literatura, que me lea un libro diario, un libro semanal, perdón, No, 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 de no, literatura a un lo libro que, lo de que ciencia Rosarín, o más denso, ¿no? lo que Rosarín dijo que fue lo que yo le escribí a usted es que leía de 2 a 3 horas diarias. Pero decía que más o menos leía como un libro a la semana, ¿no? Ah, ok, sí, 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 no, pero lo que le acabo de comentar es el nivel de lectura diario al que quiero Sí, alcanzar. la dedicación, sí, la dedicación que le da. Sí, sí, Pero lo no, que no, digo, eso es muy relativo, ¿no? O no, eso sea, es lo que no es lo le hace. mismo, No, eso no es sí. relativo, eso no es relativo, se puede leer 2 y 3 horas del tema que quieran. O sea, No, leer yo dos sé, y me tres refiero horas que diarias no no es es eso, relativo. sino que no necesariamente usted puede tener, digamos, usted puede leer 2 a 3 horas, pero puede ser que la lectura sea tan compleja que no la puede leer con buena velocidad, le toca leerla con lentitud y todo, ¿no? Porque el tema puede ser muy denso, ¿no? La Por lectura de eso un libro no es igual a otra, ¿no? No, o sea, no yo lo se puede. entiendo, pero no es relativo que usted lea 2 y 3 horas. Es relativa a la velocidad, es relativa a la comprensión, es relativa a la cantidad de lectura que haga, pero no es relativo que lea 2 y 3 horas. 2 y 3 horas son 2 y 3 horas, ¿no? Lea más o lea menos son 2 y 3 horas. Claro, pero eso no implica que usted pueda leerse por eso un libro semanal, eso sí es muy relativo. Y repito, apenas inició el podcast yo dije, yo quiero alcanzar el nivel de lectura de 2 o 3 horas diarias. No dije más, no dije la cantidad de libros. Obviamente, entre más libros mejor, pero quiero alcanzar ese nivel de lectura o sea, pues quisiera más, ¿no? Pero por lo menos llegar a ese nivel de lectura. Y también hay una cuestión ahí, pues ya que usted está hablando de algo específico, 2 a 3 horas, no estoy seguro si el tema es muy denso, con lo que usted está leyendo, su cerebro sea capaz de mantener ese ritmo de 2 a 3 horas. Si la lectura es ligera y sencilla, puede que el cerebro lo soporte, pero 2 a 3 horas con un tema muy denso puede ser, ya no, su mente no es capaz, no, ya no puede. Entonces, con una hora, ya como que ya después su cerebro está tan cansado que no puede. Por eso le digo que no creo mucho, o sea, esa medición, digamos, sirve con dedicación, pero eso es muy relativo, ¿no? No siempre puede funcionar, porque lo mismo es igual, lo que digo. 2 a 3 horas de un libro muy denso puede ser demasiado. En En- cambio, 2 a 3 horas de un libro muy liano puede ser hasta entretenido y bueno, ¿sí? Porque tu cerebro no está esforzándose demasiado, ¿ya? En comprender el tema. Y por lo tanto, puede soportar esas 2 o 3 horas. Pero digo que no es tan simple como decir eso, ¿no? Ese es el yo punto. insisto en que no es relativo, insisto en que son 2 y 3 horas. ¿Por qué? Primero, usted elige el tema del que quiere leer.
Es decir, si a mí me gusta la literatura, voy a leer literatura. Si me gustan las novelas románticas, voy a leer novelas románticas. Si me gusta el tipo de literatura que me gusta. En mi caso, en mi perspectiva, por ejemplo, en el caso de Era, le gusta la filosofía y le gusta dedicarse 2 y 3 horas a la filosofía. En mi caso, a mí me encanta leer sobre ciencia, sobre divulgación científica o todos los temas que tienen que ver sobre ciencia. Y de hecho, alguna vez discutíamos con una chica ese tema, es decir, ella me decía, yo no puedo estar leyendo libros de ciencia por lo que usted acaba de decir, me canso y no puedo, o sea, tengo que concentrarme demasiado para entender las cosas. Y yo le decía, a mí personalmente, a mí no me gusta la literatura, a mí no me gustan esos tipos de novelas, a mí me gusta la literatura científica. Yo leo literatura científica para relajarme, para tranquilizarme, para descansar de hacer otras cosas. Y adicionalmente, a pesar de que aunque me guste y pueda hacer la lectura pesada, yo puedo hacer un intercambio de 1 hora de un libro muy pesado y 1 hora de literatura y 1 hora de un libro científico suave, o sea, hay libros científicos también muy suaves, muy pesados. Entonces yo insisto en que las 3 horas son perfectamente alcanzables. No que sea un libro muy pesado, muy complejo, porque puedo variarlo. Es decir, puedo leer Gabriel García Márquez 2 horas y una de un libro científico, o puedo leer las tres del libro científico, o puedo leer 1 hora y media de ciencia y otra media hora y media de filosofía, etcétera. Por eso digo, no es relativa a la hora y media. Si es relativo al nivel de lectura que usted avance, la cantidad de comprensión que usted tenga en el texto, pero las 3 horas, pues es como el número que me gustaría llegar. Digamos que si estoy leyendo un libro muy Sí, pesado de nuevo, ¿no? Podría intercalarlo con otro tipo de lectura. Pero que cumplir las 3 horas, la meta de 2 o 3 horas diarias. pues le tocaría, por eso le digo, le tocaría entonces variar, porque lo que le digo, con un libro muy denso, creo que su mente de pronto no es capaz con 2 o 3 horas, no es capaz. No, pues en mi caso no, en mi caso sí, sí, yo puedo soportar 3 horas de lectura de libros pesados, en mi caso, y no siempre, porque sí he hecho ese tipo de lectura, pero con ingeniería, o sea, sí he hecho más de 3 horas, 7 horas, 8 horas diarias, lo he hecho y lo he mantenido por varias semanas. Lamentablemente me gustaría decir, oh, por años, porque sería un genio ya en ingeniería, pero con el tema de ingeniería lo he podido lograr, y para descansar de la ingeniería leo ciencia. Entonces, ese es el tema que le digo, leo ciencia, no soy tanto de libro científico, pero sí mucho de artículos científicos, información científica, de tema de todos esos temas. Sin embargo, me gustaría aumentar más la cantidad de libros como tal. Quiero como... Y eso también tiene relación con lo que alguna vez yo le he comentado a usted de cuando estaba construyendo el libreto de la física de nuestro universo uno, que me pareció muy curioso que yo siempre fui una persona que estaba leyendo muchísima ciencia de diferentes formas, consumiendo muchísima ciencia, que era como mi descanso de la ingeniería. Pero, uy, perdón, pero se me fue. ¿Qué estaba diciendo? Que le gusta la ingeniería, pero creo que algo así, ¿no? Ah, ok, ya, al tema al que iba era, para hacerla más corta, al tema al que iba era, o sea, mientras estaba ocupado en el tema de ingeniería, pasaba al tema de la ciencia y estaba muy ocupado leyendo constantemente. Que yo le hacía el comentario a usted, inicialmente lo hacía mucho, hace muchos años, cuando no había mucho acceso a Internet, era muy complicado a través de Wikipedia no, sino de Encarta, Microsoft Encarta. Y después eso se trasladó a Wikipedia, que fue cuando nació Wikipedia. Bueno, igual antes de nacer Wikipedia habían otras páginas por allí a las que acudía, pero Wikipedia se consolidó pues hace mucho tiempo. Después lo hice en Wikipedia. Me di cuenta, y es un tema que hemos hablado en diferentes capítulos del podcast, que a la llegada o la inmersión o la expansión del uso del celular y de las redes sociales, en vez de fomentar ese nivel de lectura, en vez de fomentar el nivel de lectura porque tengo un dispositivo siempre cargado conmigo con conexión a Internet, lo que hizo fue disminuir un montón mi nivel de lectura, pero disminuirlo un montón. ¿Por qué? Porque estamos adictos, todos somos adictos a los videos, a los memes, a las diferentes redes sociales, a las diferentes formas de interacción que hay entre las redes sociales, ya sea entre las personas que conforman la red social, o sea, mi grupo de amigos o seguidores o lo que sea, y la entretención que tienen todos ellos a través de videos, de música, de memes, de todo esto, y mi nivel de lectura bajó mucho, o sea, mi O nivel de videojuegos, lectura ¿no? que no estaba enfocado a lo que era como tal mi trabajo, o sea, mi profesión, que es la ingeniería. Mientras que pues ahora como también les comenté en un par de capítulos, ahora estoy alejado de la ingeniería para concentrarme mucho al proyecto y construyendo estos libretos sobre la física del universo, uno como que me trajo recuerdos de que yo me la pasaba leyendo todo esto, salgo de Wikipedia, salgo a otro, salgo a un artículo científico, voy a una fuente en inglés, la leo, la traduzco, miro qué significa, vuelvo a Wikipedia, vuelvo al ejercicio de la escritura y dije, wow, ¿por qué perdí esto? Claro, no, sí. No, pero lo que sí estaba de pronto no lo incluyó fue que también los videojuegos están ahí, ¿no? Que se enfocó de pronto en todo Sí, eso sí, en sí, las redes, claro, pero también está la distracción con videojuegos, claro, claro. porque no todos pueden ser, de pronto no todos se distraen
con la parte con de las redes sociales. redes, sino puede Igual ser con videojuegos también. la mayoría de gente está distraída en este momento con redes sociales. Sin embargo, claro, hay gente que dice, no, no, yo las redes sociales no, y están pegados a Free Fire, a PUBG, a Exacto. Call of Duty, A este a un montón de de, cosas. ¿cómo cuál fue? Uno que fue bastante exitoso, Candy era que fue Candy un Crush, aunque videojuego. creo que ahorita no es Candy tan Crush. famoso como Free Fire, creo que ahorita el más jugado hasta donde sé es Free Fire, pero creo que hay otro par. Pero yo me acuerdo del Candy que al comienzo que salió casi todo el mundo lo estaba jugando y Ah, eso sí, está fue de muy los más virales, sí, fue en cuanto a videojuegos, fue de los más virales. Claro, eso quita mucho tiempo y cuando usted sale del juego, cuando sale, no sé, Candy Crush en este caso, está directamente en la plataforma de las redes sociales. Todas están al acecho de tomar los recursos de tiempo y atención. Su tiempo y su atención son de ellos. O hay mucha gente que me dice, no, yo casi no me las redes sociales, a mí me encanta Netflix. Entonces volvemos a lo mismo. Netflix está haciendo un montón de uso de inteligencia artificial para captar su atención y hacerlo amarrar ahí. El caso es que se está perdiendo los niveles de lectura o la gente que lee, hay gente que nunca le ha gustado leer y bueno. Pero para esa gente debería introducirse un poco en el mundo de los libros, un poco en el mundo de la lectura. Los que ya leíamos, estoy seguro que todos pueden llegar a una conclusión similar y es que si los niveles de lectura han bajado por estar pegado a las redes sociales, hay gente, y ya la conozco, que ha eliminado las redes sociales, que es la única solución profunda, y lo ha hecho y sí que ha podido enfocarse en lectura, o sea, sí conozco gente, tengo amigos míos que sí se han podido enfocar en lectura, están leyendo más. Y también lo que yo le he comentado a usted, a veces es un poco hipócrita desde algún punto porque conozco mucha gente que lo hace, pero muchísima gente que lo hace que está criticando los niveles de lectura del país, en este caso de Colombia, pero los niveles de lectura de Colombia son muy parecidos a los de Latinoamérica, que es uno o dos libros por año, tres libros por año, dos libros y medio por año. Y desde nuestra perspectiva, yo, porque yo lo hacía y se lo hice caer en cuenta a Germán hace un tiempo, que me parece muy hipócrita estar criticando eso, este país no lee, este país tiene de lectura bajo, pero ¿cuánto leemos nosotros? Pero cada una de esas personas que está diciendo eso, ¿cuánto leen? ¿Y cuánto tiempo están en redes sociales? Porque si uno habla de un meme, todo el mundo sabe del meme de moda y del que está hablando. Y si hablo, no sé, si digo Michi, entonces toda Latinoamérica sabe Michi cuando solo México decía Michi. Entonces, o sea, el nivel de absorción de conocimiento, pero de memes y de un montón de cosas que están en Internet es brutal. Entonces, esas personas que critican, ay, es que ellas no saben por qué los niveles de lectura de este país son bajos. ¿Cuántas personas de las que dicen eso están superando sus niveles de lectura? Leen dos o tres libros al año. Van a ser muy pocas, van a ser muy pocas. Y sí conozco, pero muy pocos amigos y solo a ellos les acepto que digan, es que el nivel de lectura en Colombia es muy bajo, porque ya cerran las redes sociales y sí, y yo los veo que están leyendo, me cuentan sobre sus libros, miren que estoy leyendo ahora, o sea, como que soy pues, evidente de lo que ellos están haciendo. Pero está muy feo que los niveles de lectura como que bajan pues todos debemos leer más, todos tenemos que leer más. O sea, es como algo que tiene que hacerse. Sí, claro. Y, no, y lo que digo a veces, digamos, el problema puede ser también que como estamos muy inmersos en esta cuestión de la interacción social, a veces necesitamos que alguien nos impulse a estar leyendo, porque necesitamos, o que alguien nos pregunte de qué se trata el libro, o sea, necesitamos algún impulso, ¿no? Sobre todo para mantenerse en la lectura, porque puede ser que comience en un libro y lea, no sé, un capítulo y ya, hasta ahí leyeron, porque como no es casi una cultura de lectura como que es que nos impulse a estar leyendo y que nos motive, ¿no? Entonces, digamos, esto que nosotros hicimos puede ser un buen experimento, ¿no? Que usted se Ok. comente los libros, o sea, porque pues puede ser difícil que usted mantenga esa meta, ¿no? Sí, ok, o sea, bueno, para hacer contexto como capítulo 9, capítulo 6 o un par de capítulos, no, ya como tres capítulos hemos dicho. No, de hecho, creo que lo hemos dicho como mucho. De hecho, no lo Sí, digamos más. bastante. No mentiras, pero bueno, para hacer contexto, quizás hay gente que solo llegó como nueva a este capítulo. Y es el tema que Germán y yo estamos intercambiando información de los libros que estamos leyendo para no hacerlo más largo y repetitivo. Entonces, bueno, mientras él va leyendo un capítulo del libro, una parte del libro me la transmite, mientras yo hago lo mismo se la transmito, así es como si se leyeran dos libros. En vez de leer cada uno, estamos leyendo dos. Y así podríamos duplicar la cantidad de libros que consumimos por año. Claro que es lo que siempre le he dicho a Germán y lo que acabo de decir, deberíamos todavía aumentar más porque a veces, no, o sea, nos distraemos en otras cosas y no estamos leyendo aún así, aunque sí estamos teniendo eso como motivación, no lo estamos haciendo. Entonces sí puede ser un buen consejo para los que nos están escuchando acá, coja con su pareja, con su novia, novio, esposa, amante. Me imaginé hacer la dinámica con mi amante, ¿no?
Aló, mi amor, leí un libro y yo leo un libro para que mi esposa no sepa. Y nos O transmitimos la entre amigos, información como del libro. comentarse de qué leyeron y eso, ¿no? Claro. No, sí, hágalo con su amante, está bien. Pero con su hermana, amigo, amiga, mamá, papá, etcétera, o sea, en familia, cojan y lean todos sus libros y transmítanse un capítulo diario, dependiendo de lo que decíamos antes, el nivel de lectura. A veces no se puede leer un capítulo diario, pero medio capítulo, la cantidad de información que puedan, transmítanselo, que cada parte entienda bien. Ah, en el capítulo 9, digo, perdón, el capítulo 10, ¿no? ¿Qué capítulo es este? Es el capítulo, lo 11, dije mal. Yo al comienzo dije 11 o dije 10. creo que escuché 11, pero sí, Bueno, creo que sí. en el capítulo 10, o sea, en el capítulo pasado, precisamente Germán nos hizo una transferencia de conocimiento de lo que él había leído. Y como lo dijimos, no es solo ya, en esta ocasión ya no es solo suya y mía, sino que ya estamos transfiriendo esa información a todo el que nos esté escuchando. Entonces sí que nos gustaría darle ese consejo, ¿cierto, Germán? Como que hagan eso con quien quieran, pero que lo hagan y pueden estar leyendo, no solo que pueden estar leyendo el doble, sino que también se motivan, como decía Germán. Es una motivación Exacto. a que si yo leo algo y usted lee algo, tenemos una actividad que hacer para intercambiar lectura. O sea, Y ya lo que que es tan importante la interacción, según lo que vemos con las redes sociales, pues es una forma de quitar redes sociales y reemplazarlo de esta forma, interactuando de esta manera. De manera que exactamente. casi que tengan un tema real de conversación. No hablen de lo mismo, ¿sí? Sino que ya tienen temas interesantes que hablar porque lo leyeron en un libro y lo pueden comentar. Entonces, hay Pero un eso, potencial ahí. eso suena un poquito clasista intelectual. Dejen de hablar de las estupideces que siempre hablan y lean de No algo lo que dije, tenga pero sí. sentido. No lo dije, pero Pero suena un poco, dejen de hablar de las imbecilidades que ustedes están hablando todos los días con su amante, esposa, novia, amigo y familia y lean de algo inteligente, coherente. Pero sí, yo lo pero digo de no, forma no más estoy cordial. hablando demasiado, sí. Yo lo digo de forma más cordial. O Sí. sea, sí, pero yo lo digo de forma más cordial. Mentiras. No, sí, no, y para nosotros mismos, Germán, nosotros también deberíamos, es lo que yo les escribí anoche, esa cantidad de lectura de Rusari, precisamente porque yo quiero aumentar mi nivel de lectura, o sea, la cantidad de lectura que estoy haciendo, porque sí que me parece, aún me parece baja. Es decir, creo que en este año apenas voy para completar 2 libros, o un libro y medio, o sea, estoy por debajo de los niveles de lectura de Colombia, que en los Latinoamérica ya son muy bajos, casi en toda Latinoamérica. Bueno, creo que en toda Latinoamérica son muy bajos y estoy por debajo de los niveles. O sea, ¿con qué cara, con qué actitud yo voy a criticar al promedio de la gente que no, ay, no leen, es que no leen? No, pues yo tampoco estoy leyendo. O sea, es que es la condición humana de estar criticando a los demás y no mirarse como a sí mismo. O sea, es que es una basura. Pero bueno, eh, usted me comentaba que quería contarnos algo adicional a lo que vimos en el capítulo anterior, que era sobre el libro, o no me acuerdo sobre qué, o sea, me dijo que me quería comentar algo, no me acuerdo qué. No, como una reflexión, como algo que estaba pensando Reflexione, reflexione, sobre más o menos lo que comentamos, no me acuerdo si fue reflexione, en el podcast reflexione. 10 o, no, o en el 9 no estoy Siga seguro. reflexionando. ¿Se acuerda que hablábamos un poco de las dos perspectivas que hay? De una perspectiva donde la persona logra las cuestiones, digamos, para que me entienda, la postergación del placer, que es algo Postergación de placer. No, no me acuerdo cuando hablamos de la postergación de placer. pues más o menos, recuerda cuando hablamos un poco sobre, ¿Cómo dejar eh, la jalada del ganso para como el, después? no, ¿No? para No me después. acuerdo. No, creo que cuando hablamos un poco del comportamiento psicopático un poco y cuando hablamos un poco de esta cuestión y de cómo esta perspectiva puede ser que en algunos momentos sea funcional, en otros no, como una forma de Ok. obtener, hay dos perspectivas para obtener, lograr lo que queremos, que sería una perspectiva donde postergamos el placer y otro donde digamos que vamos directamente a obtenerlo. Digamos que no lo postergamos, sino somos más impulsivos y lo buscamos. No, pero deme más detalles. Bueno, era Sí, sí, como, me acuerdo de lo que hemos hablado de la psicopatía. Pero no le veo relación con postergar el placer o sea, ¿cómo relaciona postergar el placer con un psicópata? mmm, en general, digamos, la impulsibilidad como tal. Ok.
digamos, por ejemplo, digamos para que me entienda, usted, digamos, el hombre puede planear algo, ¿sí? Digamos, postergar el obtener el placer, planeándolo como tal, o está el que podría ser más impulsivo y obtenerlo directamente. Ok. Digamos, para darle un caso extremo, podría ser que como que el ejemplo. Eh, pues digamos, la búsqueda del placer sexual, digamos, usted podría conquistar, lo que implicaría un tiempo para lograrlo, o podría tener una cuestión más rápida y prácticamente violar a la persona. Entonces, digamos que serían dos perspectivas para lograr el mismo objetivo y propias del ser humano, ¿no? Sí, Que pero no tiene son, nada, o sea, sí lo entiendo la perspectiva en ese ejemplo, pero no tiene nada que ver con violentar a una persona. Puede me buscar refiero a placer, como la perspectiva de es que decir, en el podemos ser o caso, impulsivos o podemos ser un poco más, no, ¿cómo decirlo?, menos impulsivos no, sí, sí y lo entiendo, pero postergarlo para lograrlo voy a de darle otra el manera. contraejemplo de su ejemplo. Y si quiero placer sexual rápido, puedo pagar una prostituta. Si lo quiero posterior, puedo conquistar. No, no necesariamente está el violentar a una persona. Mientras que el proceso para llegar a el placer inmediato o postergarlo, lo que haría un psicópata, en algún caso no vamos a generalizar todos los psicópatas, porque es importante entender que no todos los psicópatas son violentos y de hecho la minoría, eso quiero que sea un dato súper importante que entienda la gente, pero en el caso de este psicópata, de este ejemplo, sí estaría violentando a una persona para violarla, pues accederla carnalmente, pero como que no, o sea, claro, el que sea postergado o inmediato no tiene que ver con violentarla. Puede ser de otros medios que sean Bueno, más. estaba pensando, no, no sé si se acuerda que le envié unos links de, de artículos donde explicaban cómo el comportamiento de Ah, otros usted quería mamíferos, por relacionarlo ejemplo. con eso. Es que por eso no lo entendía muy bien porque se está hablando de la psicopatía como alguna conversación que tuvimos en algún podcast. Ujú. Ok, pues ese era uno de los temas que queríamos hablar hoy, pues ya que es una introducción perfecta para ello, podemos hablarlo. Es decir, en el capítulo 10 también, ¿no? Ese capítulo 10 está interesante. Todos los que no han visto el capítulo 10 vayan a verlo porque está re interesante. En el capítulo 10 adicionalmente, hablamos sobre los criminales del océano, ¿no? Los violadores del océano, literalmente los violadores del océano, que se llaman delfines. Ese animalito bonito que todos, ¡ay, qué ternura! Pues un violador, y un violador en pandilla, cabrón. O sea, no es como el animalito tierno del peluche. En fin, ok, ya haciendo contexto, en el capítulo pasado hablamos de ello. Al terminar el podcast, como que Germán quedó allí con dudas y quiso investigar un poquito y sí me envió como diversos artículos, los miré muy por encima, la verdad, igual los podemos ver en el celular de comportamientos de otras especies, porque en el capítulo 10, en el capítulo pasado, nos preguntamos, ¿no? ¿Serán solo los delfines? ¿Será que hay otros? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo dije, me parece que solo los delfines están, pero menos mal dije, me parece. Germán descubrió que no, ¿no? O sea, a través de estos artículos vimos que no es el único animal que viola y que hace pues cosas, otro tipo de cosas pues horribles como dijimos en el capítulo anterior, horribles de la perspectiva y moral humana, pero bueno, ya dando ese contexto, ahora sí, entonces lo que usted que me quería comentar era relacionado con estos nuevos artículos que vimos y con la psicopatía o algo así, porque, bueno, Digamos como comente. perspectiva pero digamos que el problema con meterlo en la psicopatía, digamos, pues no lo quería plantear tan así porque la psicopatía es un poco más complicada de entender en ese sentido, sino más en el sentido de lo impulsivo y digamos, un poco lo más racional, ¿no? Digamos como eh, esa dualidad que manejamos. Voy a leer un poquito, o quiere comentar algo más, que lo corto, qué pena. No, pues ahí, no, y lo interesante es que, por ejemplo, habla no son los únicos, están, por ejemplo, las nutrias también o otros animales, e inclusive, no, de pronto no lo reviso, prácticamente el que escribió el artículo decía que era como una especie de carrera armamentista entre los dos sexos, donde digamos, el macho intenta la copulación, mientras la hembra intenta lo contrario, escoger las mejores parejas. Entonces intenta contrarrestar este comportamiento. Entonces hay una lucha entre los dos. Y que eso no solo se expresa en grandes mamíferos, sino inclusive en insectos y otras especies también, en las aves también. Entonces eso muestra que esta perspectiva El del, comportamiento. de este comportamiento de obligar al sexo no es ninguna rareza como tal, no es tan raro y parece ser
una especie de tendencia como tal, como una pelea entre estas dos fuerzas, ¿no? Entre la búsqueda de la procreación y la búsqueda por encontrar los mejores genes, como esta lucha que se dan y que se da propiamente entre los dos sexos y que se plantea ahí, ¿no? Voy a, Y que como, digamos, cada uno se adapta, como, por ejemplo, las aves han evolucionado para, por ejemplo, la hembra tiene como una especie de saco falso, de manera que si es forzada, puede expulsar el semen que no quiere para que no se dé la procreación. Entonces tiene como una especie de saco falso que utiliza. ¿qué Y animal? ahí, y ahí ¿ah? ¿Qué animal? En las aves, Sí, se dijo la hembra. Se dijo la hembra, pero no hay qué animal. de las aves, de ciertas aves, pero no recuerdo si de el ave exactamente, pero sí, de ciertas aves, sí. Ok. Voy a leer un poquito para la gente que nos esté viendo o escuchando. Recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas de podcast o por lo menos las más famosas. Eh, nutrias. Cuando pensamos en esos animalitos, viene a nuestra mente esa linda imagen de las nutrias tomadas de la mano mientras duermen. Qué tierno. Bueno, es que también hacen un moralismo todo, bueno, el escritor, ¿no? Y, ay, qué tierna, no, no me importa qué es lo que hacen. No obstante, las nutrias son realmente malas, pero no, hay juicios de valor, no, son realmente malas. Ya en el capítulo del podcast 10 y ahorita acabamos de decir que lo de malo y bueno es como medio tonto decirlo a nivel de la naturaleza, Sí. de la esencia natural, o sea, de lo que es la... Pero bueno, vamos a decir qué tierno y qué malo. No me gustan esos juicios de valor, pero bueno. Diariamente necesitan una gran cantidad de alimento, aproximadamente el 25% de su peso corporal cada día. Por eso cuando la comida escasea, las cosas pueden ponerse feas. Por ejemplo, algunos machos secuestran a las crías de nutria como rehenes hasta que las madres les dan alimento. Oh, esos son los secuestradores del reino animal, cabrón. Son los... Ish. Pero no solo secuestran bebés. Las nutrias de mar también violan a las crías de foca hasta que mueren. Ah, este me sorprendió. Se lo leí, me sorprendió. Mm. Las nutrias de mar también violan a las crías de foca hasta que mueren. Qué cerdo, güey, qué sádico. Si las nutrias machos encuentran a una foca bebé, se aparean con ella como si se tratara de una hembra de su misma especie. Por desgracia, parte del coito consiste en sumergir la cabeza de la hembra bajo el agua, lo que mata a las crías de foca y a más del 10% de las nutrias hembra. Durante más de una hora y media, la nutria macho, espera que leí mal, durante más de una hora y media, la nutria macho mantiene a la foca en esta posición. A veces, algunas nutrias se aferran a la cría muerta y continúan con su cuerpo muerto hasta una semana más. O sea que también son necrófilos los desgraciados nutrias estas. Son necrófilos, ¿no? O Sí, sea, son necrófilos, violadores, secuestradores. secuestradores, están peores. O sea, los delfines son buena gente al lado de estos cabrones. ¿Qué tan verídica la fuente si la revisó? Pero es un periódico de México, ¿sí? Ah, no, no me fijé bien la ¿Revisó la fuente, sí. fuente? Hay que revisar fuentes, Germán, hay que revisar fuentes de la información que se está leyendo. Los delfines nariz de botella, bueno, pero ¿los leo todos? O sea, usted que lo leyó, bueno, el de los pingüinos está un poquito corto. Dice, se veterinó por eso tratar de escribir un informe sobre el comportamiento sexual de los pingüinos, el cual se consideró demasiado extremo para su publicación y fue escondido durante 100 años. ¿En serio? El panfleto al cual se negó la publicación con los informes oficiales de la expedición habla sobre la frecuencia de la actividad sexual, la conducta autoerótica y comportamiento aparentemente aberrante de machos y hembras jóvenes vírgenes, los cuales incluyen la necrofilia también, la violación, el abuso sexual y físico de los pollitos. Qué gonorrea. Y el comportamiento homosexual. Bueno, nada, comportamiento no es cosa que sea aberrante, pues. Escribió en el Sí. artículo que en 2012 publicaron la revista Polar Record. Pero, o sea, lo descubrieron en 1910, lo escondieron 100 años y lo publicaron en 2012. ¿Por qué lo tendrían que esconder? Ahorita estaba, mientras leía estaba pensando, ¿usted cree que sería que si científicamente decimos que un comportamiento animal es de esta forma podría afectar a la sociedad o el pensamiento de las personas a nivel social? Yo creo que eso fue por esa razón, ¿no? ¿Qué diría usted? Sí, sí, claro. Porque en Sí, el es como momento decir, que comenzamos, que ya digamos, salimos de esa idea de que el humano no era parte de la naturaleza, o sea, no era un animal,
cuando los diferenciamos y no dijimos, existen los animales y el humano, como si él no fuera un animal, y en el momento que ya lo aceptamos y que la evolución demostró que somos parte de ella y evolucionamos conjuntamente con ella, por lo tanto, gran parte de nuestro comportamiento y nuestras estructuras de nuestro cuerpo vienen vienen construidas igual. Eso implica que si estos animales tienen esas tendencias, sería antinatural que las tuviéramos. Si es parte de otros organismos que tienen un pasado evolutivo similar. Entonces no podemos separarnos realmente de ellos. ¿Usted cree que es importante hacer un pequeño disclaimer acá para la gente que nos está escuchando y decir que esos son comportamientos naturales que ni por lo más mínimo se tienen que aceptar en una sociedad humana y que tenemos un córtex frontal el cual nos hace racionales y que no debemos, no se tiene que seguir esos comportamientos de violencia, sea a nivel sexual o de secuestro, etcétera? Creo que, es decir, creo que hay tanto el O sea, nivel de que los podamos pensamiento. controlar no implica que no los sintamos, ¿no? Esa es la gran aclaración. ¿Ya? Wade, creo que hay tantas personas que nos escuchan que pueden pensar un montón de estupideces que me parece, o sea, casi obligatorio decirlo acá. Y es decir, todo lo que estamos hablando son comportamientos animales. Como lo dijimos en el podcast pasado, allí no hay una moral. Obviamente ellos no tienen un raciocinio, obviamente ellos no tienen un córtex frontal ni un cerebro desarrollado, cosa que nosotros sí tenemos. Y sería una imbecilidad y una estupidez como seres humanos hacer ese tipo de aberraciones, ¿no? Ahora sí, ¿qué fue lo que Claro, usted pero dijo? estos comportamientos nos muestran que estos impulsos están en nosotros. Digamos que podamos controlarlos no implica realmente que no existan, ¿no? O sea, el impulso sexual está ahí y sale y se demuestra y todavía es muy primitivo, ¿no? Claro, pero fue lo que Entonces, le que esté dije. el impulso sexual y que se genere una cantidad No, claro, pues no sé si emociones pero fue lo que le o dije podemos llamar. al comienzo de este podcast. O sea, una cosa es que hay impulso sexual, normal. Es decir, todos tengan relaciones sexuales con todos. Obviamente, es que, obviamente, no con mayores de edad, con consentimiento y de ahí para allá. Pero eso no significa que lo que dije al comienzo, que se tenga que utilizar la violencia para llegar a ese fin. Eso es lo que quiero hacer este disclaimer acá importante porque es que se lo juro que hay gente tan imbécil que va a decir los pingüinos lo hacen, entonces yo lo hago porque es un comportamiento natural y normal. No, no. Gente que está escuchando esto, no. Pues hay que aclarar que sus derechos están limitados por los derechos del otro. Entonces, no es así sencillamente que porque tengo un cierto derecho puedo pasar por encima del derecho del otro. Eso sí es una aclaración. No, pero derecho Es el tampoco tiene. principio universal con el que manejamos esta sociedad, ¿no? Nuestros Sí, claro. derechos Pero derecho están tampoco limitados tiene. por los derechos del otro. Cuando Sí, pues traspasamos los derechos del otro, ya perdemos el derecho que teníamos en ese momento, ¿no? yo no lo diría Nuestro tanto derecho derecho queda porque limitado. suena un poco raro derecho. Yo diría la libertad mía. O sea, acaban de comenzar la libertad del otro. Porque se dice si tengo derecho a violar, no tengo derecho a violar. No, pero tiene derecho a expresar sus necesidades sexuales, sí, pero no implica que no, el otro pueda pasar por el derecho de la otra persona a, a tener una experiencia sexual satisfactoria y sobre todo controlada por la otra persona, ¿no? Entonces no puedo pasar por encima de ese derecho, ¿no? Pero O sea, un ni derecho no implica. satisfactoria ni no satisfactoria. Y tampoco tengo derecho a expresarla verbalmente, porque usted lo está ya como enfocando únicamente a nivel de violación. Y tampoco tengo el derecho de estarlo expresando, como usted dijo, verbalmente. No tengo ese derecho tampoco. Uh-huh. Claro, sí, usted no puede hostigar tampoco porque estaría pasando por encima del derecho de la otra persona sí, a sentir un ambiente sano, ¿no? Como tal. Exactamente. Una vez aclarado esto, ya podemos seguir hablando De lo que quería enfocarlo más de era eso. para que, Te quería digamos, decir por eso. ejemplo, cuestiones como el sadomasoquismo, que es una actividad donde las dos personas aceptan las condiciones, digamos, mi idea era como ver que esta expresión como tal de la sexualidad mm, eh, debe ser aceptada finalmente porque es una forma de expresar la sexualidad. No puede, digamos, pensarse que es algo aberrante como tal. Por ejemplo, un caso. Digamos Pero que no entendí quería, porque
sadomasoquismo, pues no es ilegal, siempre y cuando Exacto, las dos personas estén de pero acuerdo. muchas personas de la sociedad lo ven como algo aberrante, ¿no? Como algo que no debería Pero quién, existir. pero las monjas de la hermandad de la Nuestra Señora de la Paz de Facatativá. Pero quién ve aberrante el sadomasoquismo. Bueno, sí, sí, en este mundo hay de todo, sí, 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 sé que hay mucha gente que ve aberrante. Pues si la gente ve aberrante homosexuales, ya, Exacto, esta puede ser mayor, inclusive, no sé. ok, bueno, sí. Bueno, sí, gente no es aberrante. Y claro, porque en algunas de estas prácticas la humillación es parte de la rutina y por lo que le digo, ahí es donde le digo la cuestión, Ok. ¿ya? Porque hay impulsos donde eso es muy satisfactorio. Entonces, por eso le digo que lo que quería dar con esta cuestión es explicar estos comportamientos que algunos pensarían que son extraños, pero si usted mira cómo funciona el sexo en otras especies, se da cuenta que estos impulsos están ahí. ¿Y por qué ocurrieron o por qué están ahí? ¿Por qué se expresan en nosotros? Eso es lo que quería llegar Ah, con ya le esta idea. entendí, pero pienso que hubiera sido más específico desde el comienzo porque creo que lo estaba generalizando tanto que se puede enfocar de mil maneras muy equivocadas. Sí, pues me parece que debió, bueno, ya lo especificó más, como por ejemplo con el sadomasoquismo, claro, pero es que acá están hablando de necrofilia después de violación. Y se comenzó a decir, no, aunque los impulsos estén en nosotros, es normal que esté, pues, wow, güey, o sea, y como cuidado, es como, o sea, me da miedo que haya gente que interprete y malinterprete el podcast. Yo sé que a estas alturas del podcast nos están escuchando 4 personas, pero no sé, o sea, primero entre las 4 personas puede haber algo que lo malinterprete y segundo, si el podcast llegara a crecer y a llegarse a más personas que por lo menos nos escuchen diciendo que eso no, no sé, puede haber no, es más, me imagino el caso hipotético que quizás haya una persona con psicopatía que nos esté escuchando y decir, los animales los hacen, entonces yo voy a, como es natural y como yo quiero expresar mi derecho a mis impulsos sexuales, ya comienza a trabajar la mente psicópata y decir, entonces podría hacer esto y esto y esto, y como no hay empatía, digo, no sé, me parece nada, quizás sí exagerando y que si estás diciendo con 4 personas, pues nadie va a hacer nada, pero no sé, es interesante también de todas formas. Al final de eso se trata este podcast, ¿no? Diferentes podcasts, de traer a colación temas que no, que otra gente nos trata o que en otros medios no se tratan, ¿no? Pero ahí tendríamos que ya entrar a mirar lo que llamamos la moralidad y la ética como tal, como esta forma de manejar estos impulsos vitales, ¿no? Como de conducirlos correctamente. Y es para eso que se creó la moralidad y la ética, se crearon las leyes, se creó el derecho. Todo este conjunto está hecho para encontrar maneras más racionales de expresar estos impulsos vitales. No, Digamos que la conclusión a la que podríamos llegar pero ahí. no de expresarlos no, porque ¿quién va a expresar una violación? No hay Pues no herramientas para necesariamente una expresar. violación, pero, ejemplo, lo que le digo, una forma de expresarlo, si eso es, por ejemplo, en estas prácticas de sadomasoquismo donde las dos personas concertan como tal, es una forma mejor de expresarlo, ¿sí? Si el impulso es de ese tipo, ¿no? Y no irse tal extremo, sino en otro tipo de actividades, ¿no? Eh, por ejemplo, para expresar nuestra necesidad de agresión. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar del boxeo. Es una forma de expresar donde hay un poco más de control y es otra forma, ¿sí? Hay diferentes formas donde estas expresiones se dan y en cierta manera están más controladas, ¿no? O sea, Ya entiendo. Es que lo que le digo, le falta ser más específico, pero sí, claro, por supuesto, de ya acuerdo. O está sea, entendiendo mi punto, ¿no? sí, pero Mi es que punto usted no es es que eso sí específico y existe y están difícil, ahí. es difícil La de cuestión entenderlo, es, es difícil de sí, entenderlo cuando hablamos de violación y necrofilia, y usted dice hay formas de dirigir ese impulso a través del derecho, la moral y la sociedad. ¿Dónde, güey? Eso es imposible. Pero ya si lo especifica a nivel de violentar a alguien a golpes o de la humillación pues en el casos específicos se entiende, claro, claro, claro que sí. claro, sí, por eso le digo que hay formas en que se puede expresar esta cuestión Claro, pero de no la manera más, violación. la violación, exacto, pero en este caso, en realidad la violación es más una cuestión de poder. Entonces, si usted quiere expresar el poder, digamos, ese impulso de tener poder sobre otro, en cierta manera, hay otras formas. ¿Tendría sexo Eso que, con un digamos, sí. muerto? ¿Mm? ¿Tendría sexo con un muerto? Pues este tipo de expresión sería más complicado. No, pero si usted ve esto, se puede expresar con las muñecas inflables, porque es prácticamente lo mismo. Es un ser Ah, que pero es quiere lo que esté mismo. inmóvil.
Claro, No, es lo mismo. Este es un ser vivo que murió, una persona, el otro es un caucho. Bueno, por el eso, caucho en otros pero países no se el entiende. impulso básico ahí, digamos, en la necrofilia, es que la otra persona quiere a alguien que no lo juzgue, una persona que esté ahí pasiva completamente, y una forma de expresarlo podría ser en esta forma, Pues yo no creo que esa ¿ya? la base, no sea la base, yo no creo que esa sea la base de la necrofilia, que esté alguien Yo quieto, pensaría que sí, yo porque le diría a pensaría la que novia sí. que se quieta y ya lo cumpliría. Yo no creo que esa sea la base de la necrofilia. La base de la No necrofilia es porque sentir la a una otra persona persona muerta. reaccionaría y la otra persona no quiere que reaccione, No, no por eso quiere, digo, no, no quiere sentirse intimidado por el otro. no pienso Yo que esa creo sea que la no, base no, de la necrofilia. O sea, yo de creo dónde que sacó que esa es la base de la necrofilia? ¿De dónde sacó que simplemente que el otro no reaccione? O sea, tan sencilla no es la necrofilia. Tan sencilla como es no, que el otro no reaccione. Le pagaría a una prostituta y le diría, mire, no reaccione. Y ya. Y ya no habría no necrofilias del creo mundo. porque lo que le digo, Pero es porque que sería la base, difícil que la otra persona no reaccione, no sería imposible, no no, no habría sería forma imposible. realmente. Primero, no sería imposible. Y segundo, la base de la necrofilia va en que sea una persona muerta, en que sea una persona que era un ser vivo, una persona y esté muerta. Esa es la base de la necrofilia. La base de la necrofilia no es que una persona esté quieta. Eso no tiene sentido en la necrofilia. La necrofilia no es que esté quieta, no, o de nuevo, ¿de dónde saca? O sea, ¿por qué argumenta que la base de la necrofilia es simple, o sea, tan sencillo como que esté quieto o que no sea juzgado? Mm, pues no sé si sea la base en que lo hablo, es un capítulo que vi donde hablaron un poco de eso, pero en una serie, ¿En Los Simpson? no, la leí el orden. Güey, su fuente es una serie. ¿Qué está pasando con las fuentes? ¿Qué está pasando con La las diferencia es fuentes? que lo decía el psicólogo el psiquiatra forense que habló, lo expresó, ¿ya? O sea, el actor o un psiquiatra analizó el capítulo y lo El dijo. actor, claro. O sea, está basado en un actor de una serie. Pero obviamente lo que le digo, se supone que casi todo lo que muestran en esta serie está basado en lo que investigan los que hacen los guiones y todo. Entonces, no Ahí sí no lo necesariamente quiere sé. decir. O sea, ahí yo no conozco la serie, nunca he leído quién está detrás del argumento, pero ¿usted sabe quién está detrás del argumento? ¿O lo leyó? Y lo que le digo, este psiquiatra, digamos que está permanentemente en la serie y O sea, un supondría como actor. tal en este tipo de series que una investigación como tal, Por eso, pero para que usted leyó que esa serie sí está soportada por un científico o por una, no sé, por científicos o algo así. no, no, realmente. No sé si pueda, es que creo que como estamos grabando inmediatamente, no sé si aquí buscándolo muy rápido pudiera confirmar la información que usted dice, porque pues pudiera ser. Bueno, acá muy rápido Wikipedia dice, y es lo que yo le digo, es una parafilia caracterizada por la atracción sexual hacia cadáveres. La sola palabra, o sea, la sola definición más básica de pedofilia, perdón, de necrofilia es a cadáveres. Por eso digo que es tan distinto que una persona esté quieta a compararlo con una muñeca inflable, si es que tiene que estar muerta. Es una persona que ya, es primero tiene que ser persona, segundo tiene que estar viva y segundo tiene que estar muerta, es un cadáver. Bueno, pero vamos a leer un poquito más. La palabra viene del griego necros, que es cadáver o muerto, y filia, que es amor o atracción. O sea, atracción al muerto. Y con la sola etimología no es. O sea, si la etimología fuera de que el que se queda quieto, no sería necrofilia, sería que se quietofilia en griego, en latín, en lo que sea. El origen del término parece ser la obra escrita en 1886 por el psiquiatra alemán, y no sé cómo se pronuncia, pero dice Kraft Ebing. Pero lo que digo, pues estamos como muy rápido para leer bien la definición y saber si lo que dice es verdad o no. Pero pues mire la definición básica. La definición básica es que tiene que estar, pues tiene que ser un cadáver, no es porque esté quieto. La necrofilia también ha sido un motivo. Uy, mira, oye, acá hay un dato interesante. Mira, la necrofilia también ha sido un motivo de algunos asesinos en serie, incluyendo los asesinos, bla, 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 Luis Alfredo Garavito. Como lo comentamos en el capítulo, creo que 10 o 9 del podcast, Alfredo Garavito es una de las basofias de Colombia, de las peores desgracias que ha tenido Colombia, es un puto violador de niños y asesino de niños, y pues acá dice que practica la necrofilia, es decir, que las desgracias que estoy diciendo las hacía con niños muertos. Uf, es tan asqueroso pensar en esos casos. Pero no sé si es cierto, lo de Garavito se me hace raro, pues no Ah, lo había bueno, pues escuchado, acá de nuevo, estoy leyendo Wikipedia. no sabía que él practicaba, porque generalmente el abuso lo hacía con el niño vivo, ¿no? Entonces no sé sí, cómo funcionaba ahí.
Pues Tocaría leerlo con detalle, sí. lo que A ver yo si he es cierto, porque no escuchado, sé. o sea, yo se había escuchado que lo hacía o sea, mientras abusaba sexualmente del niño, lo estaba torturando y obviamente asesinando. No es difícil que esté asesinado mientras él seguía haciendo sus desgracias. Bueno, pues sí, tocaría mirar, porque la verdad no he escuchado con Garavito la cuestión de la necrofilia. Se me hace un poco extraño, Sí, pero no, sí. y se me hace, por eso decía que la base del argumento que usted estaba utilizando se me hacía muy extraña. Y pues claro, si se utiliza en un capítulo de una serie, pues sí tiene una fuente, pero no me parece una fuente tan sólida, teniendo en cuenta que pues claro, usted como que argumentaba que es un psiquiatra y pues es un actor, ¿no? Es un personaje ficticio. Pero bueno, en fin. Tenemos el tiempo exacto. Pero que quería decir algo más del tema, ¿o ya podemos cerrar ahí? Porque quisiera hacer como comentar lo que yo he leído. Bueno, yo creo que sí. Si acaso más adelante seguiremos hablando de eso, más bien. Pero sí me interesa lo que se me iba a comentar, lo que leyó del libro para ver, sí, qué Oye, me tema puse a interesante. pensar un tema que usted no nos ha querido aclarar, o sea, y que lo quiere aclarar hasta el capítulo 300. Es el tema de Pablo Escobar, ¿no? Me puse a pensar que tiene mil veces más sentido que hagan ese rastreo con un helicóptero que normalmente se hacía y que en esos tiempos eran helicópteros muchos que rondaban por Colombia y ya los utilizaba la policía y que estén haciendo esa rotación por helicóptero y no por avioneta como estaba afirmando. Es que sigo pensando en eso y me sigue sacando de onda en todas las formas que lo pienso. Y yo no sé, ahora le pregunto a usted, usted me dirá, bueno, claro que usted sí, no sé si ya me había dicho que había sacado la información de un capítulo, porque me puse a canalear de casualidad, di con ENA, Entertainment Television, estaban presentando una serie de Pablo Escobar y él dijo que lo estaban siguiendo por la avioneta, en una serie que hay un montón de errores. No sé si usted sacó la información de ahí, igual usted dijo que fue un documental. No, yo lo saqué de un documental. Ah, No me bueno. acuerdo si fue Nat Geo o de Pero tiene más Discovery. sentido que sea un helicóptero. Obviamente un helicóptero es más controlado para que vueltas, va a ir más despacio, pero una avioneta tiene que dar vueltas como por todo Bogotá. No, él daba lo que le digo, como un semicírculo, daba así como un semicírculo para Claro, pero caminar. en semicírculo de una avioneta, así pudiéndolo hacer con helicópteros, que en ese tiempo ya había, era totalmente accesible y se utilizaban siempre, la policía los tenía. Pero bueno, usted va a verificar esa información. Yo estoy leyendo un libro muy bonito que se llama... Y Yo puedo estoy decir que yo leyendo se lo fue el que le presté. un libro En que se este me caso, prestó. usted me prestó el que estoy Sí, sí. leyendo sobre Rodolfo Ginás y yo le También presté fue este libro. curioso eso, ¿no? Que estamos haciendo transferencia de libros que tenía el otro, ¿no? Tan raro. Sí. Deberían ser libros que no sé qué compramos, pero bueno. Bueno, es que No, y vea, lo que quisiera decíamos, que cada uno puede comprar o comprar uno de sus libros y después se lo pueden prestarlo. intercambiar, ¿no? Claro, 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 se pueden claro. prestar después Pero, para que cada uno. güey, quisiera yo proponerme, no sé usted qué piensa, terminar estos libros antes de finalizar el año. Yo creo que sí, claro, sí, ¿Se claro, se puede? alcanza, sí, no, sin problema. Sí, sin problema, lleva como 3 semanas sin leer. Sí, quedan dos meses para que se acabe el año. Pues claro, pero igual, por ejemplo, creo que me faltan, no estoy seguro, pero creo que me faltan 50 hojas, creo. Pero sí me faltan. Estoy en la 236 y el libro se termina en la 300, 7, 8, 310. Bueno, en fin, O voy sea, a leer. me queda como Estoy 90 hojas leyendo, tampoco. estoy leyendo un libro de Carl Sagan llamado Miles de Millones. Para lo siguiente que voy a decir, me gustaría dejar claras dos cosas que me pusieron a pensar, me puse a reflexionar después de lo que leí. Número uno, este fue un libro escrito aproximadamente en 1998, ¿cierto? Y número dos, la información que él está plasmando aquí es científica, pero bueno, pues es de más atrás, es de la información que está recopilada en ciencia 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Ok, este capítulo que es tan bonito, se llama Falta un pedazo de cielo. Una Entonces, cosa para que aclare, ¿por qué se llama miles de millones? Yo creo que quería contarlo. sí, ¿lo contamos? Pero nos vamos Cuéntelo, a porque creo alargar, que güey. nunca lo ha comentado para que No, la gente nunca. sepa por qué Pero le nos causa vamos a eso. alargar mucho, ¿no será? No, coméntelo rápidamente, la cuestión que él comenta al principio y que él explica la cuestión de lo Si quiere, coméntenos. resulta que a él le atribuían Tenía unas ganas de contarnos. la frase como tal, miles y miles de millones como tal. Entonces era una frase que, que le decían que siempre la estaba diciendo. Entonces él decía que no era cierto, que era como otras frases que se le atribuyen
a otros, por ejemplo, personajes y realmente ellos no es que la digan o no la dicen de esa manera específica. Entonces él, digamos que decía que eso era muy ambiguo, miles de millones, ¿cuánto era, no? Pero entonces al final, digamos, lo especifica, dice miles de millones, es el término que realmente él sí a veces decía, ¿no? Cuando expresaba cosas como, no sé, la cantidad de galaxias, por eso lo utilizaba mucho, porque como él hablaba del universo y la cantidad de elementos en el universo era muy grande, pues muchas veces se utiliza el término miles de millones. Y finalmente, pues lo chévere es que él dice, pues para decir, voy a decirlo en el libro, miles de millones, y ahí lo dice como para dejar constancia de que él no tiene problema en decirlo. Y básicamente por eso le puso como ese nombre, ¿no? Como para hablar de este tema de la cuestión de esta frase que le decían que él siempre decía, pero él no la decía de esa manera, por lo menos. O sea, él podría decir que dijera miles de millones cuando hablaba de galaxias, de cantidad de estrellas y eso, o de espacio, o de cantidad de espacio, o sea, la distancia en kilómetros como tal, cosas de ese tipo, pero realmente no decía miles y miles de millones como tal. Entonces, digamos que es como lo que él expresa, ¿no? Creo que inclusive el capítulo que él habla de las cantidades, ¿no? Pero pues no sé si comentarlo, no sé si se acuerdan, ¿no? Que hablaba de cómo cada vez necesitamos números más grandes. Creo que él hablaba de esa cuestión al comienzo. Que hablaba, por ejemplo, antes, por ejemplo, ahorita en computación hablábamos de megahertz, gigahertz, pero entonces ya estas unidades empiezan a volverse pequeñas y cada vez necesitamos dimensiones más grandes, inclusive con cosas como la cantidad del dinero, ¿no? Millones o ahora hablamos de miles de millones, porque ya no hay millonarios, sino lo que llaman billonarios, o sea, personas que tienen miles de millones, ¿no? Que el billón, digamos que ahí es la cuestión con el sistema inglés, cómo manejan las cifras y nosotros tenemos un sistema diferente. Digamos que eso es como parte del tema. Tocaría prácticamente hablar un poco de este capítulo, que creo que es el primer capítulo, ¿no? Que él habla de esto de las cifras y toma el tema de los miles de millones. Y habla de esa cuestión que le dije, de cómo siempre decían que él, era su frase. Decían que la frase de él era esa. Y la asociaban siempre con esa frase. Como la de Sheldon, ¿cómo era? La de Watson La de y... Sheldon Cooper. No, la de Watson ¿Cuál y Sheldon? este, Era ¿cómo se Bazinga. llama? Este inspector, Inspector Gadget. mi elemental, el elemental, ¿no? Este término elemental que tenía, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este investigador que Él hicieron decía, él películas, decía, es elemental, mi querido Watson. mi querido Entonces Watson, es muy esa curioso frase. porque él jamás mencionó esa frase, pero se la atribuyen a él y lo dicen a él. Exacto. Entonces él afirmaba eso en miles de millones, que siempre le afirmaron a Carl Sagan que se la pasaba diciendo miles de millones y pues él dijo, yo, pues nunca habré dicho eso, o si lo diré, no sé, es como que no, no es mi frase, No, ¿no? la frase era miles y miles de millones. Así, no miles de millones, porque esa sí puede ser una frase correcta, sino miles y miles de millones. Él nunca dijo miles y miles de millones, porque él decía que eso era ambiguo. Decir miles de millones sí es algo, ¿no? Pero miles y miles de millones, él nunca la dijo así, o sea, así como la dicen, no, él No, nunca dijo y así. no era el tema que la dijo, sino que se la atribuyeron casi falsamente. Es Exacto. algo que casi nunca había dicho, o sea, Sí, de pronto, lo que digo, de pronto eventualmente eran miles de millones de algo, pero así que fuera su frase, no, tampoco. Y lo que le digo, él no decía la frase así como la decían, miles y miles de millones. De pronto decía miles de millones, pero no miles y miles de millones, ¿no? Que es la frase que le decían a él. O sea, le decían miles y miles de millones, él dice, decía más. Esa es como la aclaración que él hacía básicamente de esa cuestión, listo. Entonces ya saben, digamos, para que sepan por qué él llamó así el libro, en cierta manera podría decirse. ay, gracias, ¿qué hacemos con él? No, entonces, muchas gracias, hermano. No, no, para sintetizar esa parte, digamos que una de las cosas curiosas que él plantea es que claro, a medida que ha evolucionado la humanidad en cuanto a ciencia y tecnología, también se han tenido que utilizar cifras mucho más grandes para describir las propiedades se van desarrollando o que se poseen. Es decir, antes, cuando apenas se desarrollaban, antes de que existieran las primeras formas de cultivo, siempre se contaban, no sé, las presas que mataban o las que cazaban o las cantidades de personas que habían en una aldea, que podrían ser 10 o 20 personas, 30 personas en una aldea, y creo que yo estoy hablando mucho, pero
cuando se comenzó a desarrollar el cultivo, pues ellos ya no sacaban, primero comenzaron a sacar pues un bulto, dos bultos, tres bultos, pero a medida que se fue desarrollando por ejemplo, el cultivo muchísimo más y ya fue la agricultura la base de todo el desarrollo de la civilización, que como dato curioso por si alguien no lo conocía, ese fue un avance, o sea, el cultivo fue una de las formas en que la humanidad evolucionó a un nivel brutal, o sea, a un nivel increíble, sin ello no hubiéramos podido llegar a ningún lado, o sea, fue una de las formas que más se desarrolló la humanidad en todo el Y sigue sentido de siendo la el palabra. fundamento de nuestro éxito también, de todas Ah, sí, maneras. sí, sí, Si no fuera por la pero agricultura intensiva, no funcionaría una ciudad gigantesca. El sistema es todavía la base fundamental de lo que tenemos hoy. Si eso no existiera, no podría continuar, las grandes ciudades no existirían, no funcionaría. Eso sigue siendo igual. Digamos que para nosotros que ya no lo vemos, o sea que ya nuestra interacción, como decíamos, no sabemos de dónde sale el pollo, ni dónde sale el trigo, o sea, no, yo sé, de la la harina, no tienda, tenemos de ni la idea tienda. casi, porque no tenemos una interacción directa como tal. No me refiero de saber, me refiero Sí, yo de sé, yo sé, yo verlo, sé. ¿no? Pero claro, porque usted no va y no le pide a una persona, como puede pasar de pronto en un pueblo donde usted ve, necesito un pollo y ve cómo se lo traen y cómo lo sacrifican y se lo entregan, ¿no? No tiene idea de cómo ocurre eso, ya tiene el alimento procesado completamente, entonces, Y si necesita digamos una que ignoramos la importancia de la agricultura, la polla, ignoramos, digamos. ¿Ah? y si necesita una polla. ¿Cómo? Una polla. Eh, bueno, continúe. No, siga, usted está, no, lo que le quería aclarar es eso, que la agricultura, bueno, y usted está hablando de eso, ¿no? Que cada vez Ok, necesitamos, con la agricultura necesitamos un sistema de conteo cada vez mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó la agricultura, cuando empezaron claro, las ciudades y todo. ya cuando la gente comenzó también a acumular, porque eso fue otro de los desarrollos que hubo en la humanidad, y es el comenzar a, Ujú. y de hecho, para mí, desde mi perspectiva, eso no lo voy a decir con palabras de calzada, sino mías, para mí, de hecho, es una de las bases del capitalismo y cómo arrancó a Eso. estructurarse como tal lo que es el capitalismo, y es la posesión de muchos bienes. Desde allí entonces ya los bultos de trigo ya no se tenían que contar por uno, 2, 3, 10, 20, sino que tengo que comenzar a subir la cifra a cientos. Y muy poco tiempo después, a nivel que las herramientas, la tecnología y el tema de la agricultura fue aumentando, ya se tenía que contar por miles. Entonces se tenían que subir esas cifras y crear nuevos números y las operaciones también se volvían más complejas. A medida que va pasando el tiempo, se dieron cuenta que, por ejemplo, en la actualidad, ya, por ejemplo, ahorita no me acuerdo los datos, aunque acá tengo el libro, pero me tardaría un poquito en buscarlo, pero, por ejemplo, él decía, el hombre más rico del mundo en alguna ocasión tendría 850 millones de dólares. Comenzamos a medida que siempre se va avanzando, entonces ya el hombre más rico del mundo ya tiene más de 1.000 millones de dólares, o comienzan a aumentarse de que las personas ya no tenían 798 mil millones ¿qué? 798 mil cantidades de trigo, sino que ya la gente comenzaba, las grandes empresas que comenzaron a acaparar eso ya tenían miles de millones de bultos de trigo. La astronomía fue igual, y para que por favor vean en el canal de YouTube La física de nuestro universo uno y 2, ahí podemos ver cómo el entendimiento del universo primero era Sol, Luna, Tierra y un montón de luces en el cielo, así que se podían encontrar tres planetas o tres cuerpos celestes, ¿no? Que era Luna, Sol, Tierra. A medida que a través del sistema heliocéntrico fue desarrollándose y fue aumentando el conocimiento del sistema solar, del universo, del total del universo, que para ese momento en el sistema solar ya habían 4, 5, 6 planetas. A medida que se fue conociendo más, ya eran 8, 9, 10, 11 planetas y ya habían 100 estrellas, 200 estrellas, pero al nivel de ahora únicamente en la Vía Láctea ya se han determinado que existen más de 300.000 millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Así que a medida que va avanzando la humanidad, la tecnología y la ciencia, se necesitan números muchísimo más grandes para comenzar a descubrir, hacer conteos y hacer operaciones matemáticas sobre lo que se va a trabajar y sobre lo que se va Que no a sé si es hacer. en el capítulo que él habla de la invención del número Google. No sé si es en ¿El ese, número si él lo qué? menciona. Del Google, del número Google. No sé si es en ese No lo menciona. recuerdo. Creo que Porque sí yo me acuerdo de creo haberlo que sí lo visto, comenté. pero yo sí me lo vi en uno de los capítulos ya en televisión, pero no recuerdo si ahí lo menciona. Sí, es que el número Google yo también lo conozco por otras fuentes y Y como, el famoso Googleplex, sí. precisamente algo que yo quería mencionar para antes de comenzar el libro, que me acordé, es que el libro pues sí es muy bueno, por supuesto, si alguien no quiere leer, sí se lo recomiendo,
pero los capítulos que había leído no me atraían tanto porque eran cosas que ya más o menos conocía, como les había dicho antes, yo llevo años y años y años consumiendo ciencia, muchísima ciencia, desde, no sé, llevo como, me quiero hacer esa cuenta, no sé, los 17 años consumiendo ciencia, entonces llevo mucho tiempo consumiendo ciencia y es verdad que esto lo conocía y quería dar esa pequeña introducción, de hecho la voy a dar y así vamos conectando los temas, para explicar lo que quiero explicar, que fue lo último que leí. Esta información no la conocía, la desconocía absolutamente. Nunca me la había cruzado en el camino, nunca me había cruzado con un artículo científico, nunca me había cruzado con nada de lo que vi en este capítulo y por eso como que me impactó y quería transmitírselo a Germán porque es algo que no le he contado de lo que he leído y de paso, pues todos los que nos están escuchando también conocen la información, ¿se me entiende? Ok, en la Primera Guerra Mundial, hace muchos años, no, mentira, no, pero es que conecté la información porque me puse a investigar adicionalmente y vamos a arrancar con las neveras. Entonces todo eso tiene que ver con las neveras. Y no dice, pero ¿por qué las neveras? Entonces en la Primera Guerra Mundial muy pocas personas podían tener acceso a una nevera. Apenas se desarrolló el invento que se llamaba nevera. Estoy diciendo Primera Guerra Mundial porque fue por esa fecha, no porque tuviera que ver con la Primera Guerra Mundial. Pero dije Primera Guerra Mundial todo el tiempo o dije Segunda Guerra Mundial porque fue la primera. No escuché primero nomás. Ok, entonces de la primera lo dije bien. Desde allí entonces, no sé, parecía que había un dato, algo así como que el 1% o el 2% de ciertos países tenían lo que era una nevera. La nevera era un motor muy ruidoso, era un motor que tenía unos químicos que pudieran ser inflamables e incluso podrían explotar. Así que la nevera no solo era un objeto muy caro, un objeto tecnológico muy caro, sino que lo podría matar en cualquier momento. Es muy peligroso. Es como que las neveras no eran la mejor idea para tener en la casa. Sin embargo, allí, y acá es donde viene el punto de todo esto que es interesantísimo, a través de la experimentación química, a través de la química, una de las ramas de la ciencia, alguien, no recuerdo el nombre del loco esto, se le ocurrió, bueno, acá dice, químicos estadounidenses y alemanes crearon un tipo de molécula que combinaba, un tipo de molécula muy sencilla, es decir, es unir un átomo de carbono a tres de cloro y a uno de flúor. Con la creación de esta nueva molécula, si será una nueva molécula, sí, eh, Sí. se llamaría CFC. ¿Por qué es CFC? Porque tiene cloro, carbono y flúor, que son los famosísimos clorofluorocarbonatos. ¿Por qué digo famosísimos si nadie los ha escuchado? Porque me impresionó, eso fue la introducción que me impresionó lo famosos que son y lo ignorante que soy por no conocer este tema de los clorofluorocarbonos. ¿Qué pasó con esto? Esa molécula fue la pieza fundamental y clave para desarrollar un mejor sistema de refrigeración en todas las neveras. Así que pudieron reducir el nivel de peligrosidad, o sea, ya no era una partícula o unos elementos químicos que fueran inocuos, eh, perdón, que ahora son inocuos, ya no era inflamable y ya podía bajar los costos de producción de las neveras. Eso significa que el nivel de neveras, el nivel de producción de neveras aumentó brutalmente, lo que significa que el nivel de producción de esta molécula y de este elemento químico se disparó, pero brutalmente, o sea, lo que ya hablamos, ¿no? Sistema capitalista, empresas comenzaron a desarrollarlo a nivel brutal, entonces se dieron cuenta, ya estamos avanzando en el tiempo, si no en la Primera Guerra Mundial, sino poco a poco eso fue avanzando, ya se dieron cuenta que eso también servía para sistemas de refrigeración, bueno, refrigeraciones de nevera, perdón, de aire acondicionado. Todos los sistemas de aire acondicionado comenzaron a funcionar con clorofluorocarbonatos o CFS, comenzaron a funcionar el aire acondicionado de las casas, de las neveras, las propias neveras, los líquidos refrigerantes, y se comenzó a dar un uso tremendo, pero un uso brutal que ya comenzaron a desarrollar, no sé si miles, pero me atrevo a decir que miles de toneladas de desarrollo de esta sustancia, porque eran la base de la mayoría de empresas del mundo, comenzaron a desarrollarse más empresas, esto comenzó a generar lo típico en cualquier tipo de sistema de empresa, que es subcontratación de otras empresas para que hagan otras partes, para que haga producción de otras partes, elementos químicos, para hacer la construcción de por lo menos una nevera o un sistema de aire acondicionado, etcétera. Lentamente, no sé cómo conectar el tema. Poco a poco se comenzaron a dar cuenta que esto estaba representando un problema para el planeta, para el ambiente. ¿Por qué? Porque resulta que esto tenía una incidencia directa con la capa de ozono, que es un tema muy conocido actualmente, que la capa de No sé ozono si él lo está... menciona, que creo que ahí lo menciona, es que esta molécula tiene una particularidad.
no reacciona con ningún elemento Para allá de voy, la, para de la allá voy, para atmósfera. allá voy. Es que primero Sí, quería como sí. decir que esto tenía directa relación con el tema de la capa de ozono. ¿Por qué? Es para allá para donde voy. Porque resulta que el ozono en su estado natural, que es una combinación, uf, ahora a ver si la recuerdo, eh, pero no quiero tampoco dar información equivocada, pero hasta donde recuerdo son dos moléculas de oxígeno por una de carbono. Algún químico que me esté escuchando, por favor, que me corrija en los comentarios, Me pero hasta parece que el donde, ozono es O3, ¿no? 3 moléculas de oxígeno, ¿no? No, pues, no me pues acuerdo, es me que acá parece. tengo, no, no estoy tan seguro. Déjeme revisar Mm. acá. Desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno que se recombinaban formando ozono. Pues acá tengo un pedazo del texto que dice que es O2. Desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno que se recombinan formando ozono. Así que pareciera que fuera de dos o dos, pero bueno, pues démosle el beneficio a la duda que sea O3. Eh, en fin, el caso es que el ozono se compone de esas moléculas y esta famosa molécula de CFC, al ser desperdigada en el ambiente, por ejemplo, cuando hay un escape en algún tipo de líquido, cuando hay un escape en los sistemas de refrigeración, de producción de ellos, simplemente una molécula que se escapaba en un sistema de aire acondicionado de una casa, una simple molécula que él lo cuenta de una forma, bueno, de una forma como muy bacana, muy chévere, porque él dice, una simple molécula que se escapa de un sistema de aire acondicionado es tomado por las corrientes de aire que hay normalmente en el planeta. Estas son elevadas a diferentes niveles que al final llega a la atmósfera. En la atmósfera, el problema es esta moleculita de cloro que lo que hace es desintegrarse de su propia molécula y recombinarse con las moléculas de oxígeno que se están dando en la atmósfera para crear el ozono, pero resulta que como catalizador se necesita un catalizador a nivel químico para que se pueda producir el oxígeno, el oxígeno del oxígeno al ozono en la atmósfera. Había un catalizador que se estaba volviendo el cloro y lo que hacía el cloro era, entre comillas, matar o destruir las moléculas de oxígeno y esto ya no hacía producción de oxígeno, o sea, ya no había un O2 o u O3, que era lo que comentaba Germán, ahorita no recuerdo, sino que había una producción de oxígeno sencilla. Entonces, esto lo que hacía era hacer una producción menor de oxígeno y ya no así podía hacer producción de ozono en la atmósfera. Esto lo hacía una sola partícula, pero como acabo de decir, habían millones de partículas, volvemos al tema, miles de millones, como decíamos antes, Sí, ya lo busqué, miles. sí es O3. Lo busqué aquí por Ok, internet para que no aclare. O3, ok, sí. no, bueno, gracias por la aclaración para dar la información más precisa. Ok, O3, O3. Ujú. Entonces, y de hecho por acá tengo la reacción química de la, Sí, creo que aquí lo que dice es que el O2 se transforma en exacto, O3. exacto, eso es lo que acabo de ver. El O2 se convierte en O3, Se es decir, dos transforma en moléculas de O3. oxígeno cuando se acumula con una se vuelven O3, que significa volverse ozono. Cuando llega la Ujú. molécula de cloro que se descomponía de los CFC, llegaba al ozono, bueno, eso ya lo acabé de decir, y el cloro hacía que se descompusiera el O3 en O2 y ya no permitía que se continuara produciendo el O3, que es el ozono. ¿Esto qué pasaba? Bueno, como estaba diciendo, eran miles de millones, como decíamos en el libro, miles de millones de partículas que estaban produciendo a nivel mundial, a nivel global, y eso estaba afectando la capa de ozono en todas las partes del mundo, estaba debilitando la capa de ozono, incluso estaba agujereando, entre comillas, y bueno, casi que se puede entender así, es decir, en algunas partes de la atmósfera el ozono es de una capa mucho más delgada, bueno, en la Tierra, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, ¿cuál es qué es lo que pasa con esto? Que la capa de ozono, precisamente, el ozono lo que hace es cuando hace contacto con la luz ultravioleta, también hay un Ujú. catalizador y permite que los rayos de ultravioleta no entren tan fuerte y tan directamente a nuestra piel. Es decir, es un sistema que se desarrolló naturalmente en la historia de evolución del planeta Tierra. Al debilitar la capa de ozono, ¿qué significa? Que los rayos ultravioleta pueden afectar más fuertemente nuestra piel hasta llegar a generar cáncer de piel. Esa es solo una implicación. ¿Cuál es la segunda implicación que incluso es más impresionante? Y es que nuestro planeta Tierra funciona casi como prácticamente no, es una biosfera. Es decir, los elementos que consumimos o que se generan dentro del planeta Tierra se desechan a sí mismos y los que no se pueden reutilizar más bien, no sino reutilizar para otras reacciones químicas, para que se hagan otras cosas para que pues, se pueda generar la vida. Es decir, son sistemas cíclicos que se van autorreciclando para que haya procedencia de vida. ¿Qué está pasando con esto? Que los rayos ultravioleta que estaban accediendo
con mucha más fuerza en el mar estaban afectando a capas gigantescas, de nuevo, de miles de millones ¿cómo se diría?, de moléculas, de individuos de fitoplancton. El fitoplancton es uno de los originadores, no digamos originadores, emisores más grandes de oxígeno del planeta Tierra, incluso más grande que toda la cantidad de árboles que pueden existir en Tierra. Es decir, en agua se produce mucho más oxígeno y también, igual que las plantas, consumiendo CO2 y originando oxígeno. Es decir, es una de las fuentes más ricas de oxígeno para el planeta Tierra. ¿Qué pasa? Cuando el rayo ultravioleta estaba afectando a estos individuos, estaba debilitándolos y estaba matándolos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna capa como cualquier otro animal que lo respaldara, que lo protegiera de la entrada de rayos ultravioletas y estaba matando, estaba destruyendo a cada uno de los individuos de fitoplancton, lo que posteriormente hacía es un efecto en cadena brutal, un efecto dominó en cadena brutal. Lo que hacía, por supuesto, que se genera menos oxígeno y que a su vez se pudiera absorber menos cantidad de CO2. Entonces, es un efecto en cadena que no solo hace debilitar la capa de ozono, incrementar las enfermedades de cáncer de piel en los seres humanos, decrementar la cantidad de producción de oxígeno en el planeta Tierra y aumentar la cantidad de producción o lo que no se consume, los residuos que quedan de CO2 dentro del planeta. Ahora, esa es como la parte científica, la parte más bien que fue complicada de explicar. ¿Cuál es la correlación que tiene esto a nivel social? Que la ciencia venía diciendo todo esto a través de investigaciones y de artículos científicos hacía años. ¿Y por qué quise especificar el año en que fue escrito el libro? Porque fue escrito en 1997 aproximadamente o 8, y la recopilación que se está informando, que les acabo de transmitir, se venía dando casi desde los años 60, desde los 70, cuando ya la ciencia estaba proponiendo investigaciones reales de esto. ¿Qué pasa? Hay una empresa que se llama DuPont, que fue la más famosa o la más grande en producción de CFS, y cuando hicieron la denuncia internacional sobre la emisión de CFS y que efectivamente estaba dañando la capa de ozono, capitalismo, DuPont dijo, no, eso no está pasando, eso es falso, y ponía a sus científicos pagados para que demostraran lo contrario o para entorpecer las investigaciones. Decían que las investigaciones no eran rigurosas, que estaban mintiendo, que no estaban diciendo la verdad. Sin embargo, el poder de la ciencia seguían comprobándolo y seguían comprobándolo desde diferentes fuentes y en diferentes puntos de investigación, y los resultados estaban dando exactamente lo mismo. Es decir, el CFC estaba generando esa reacción química que estaba destruyendo prácticamente el planeta. Finalmente, cuando decidieron aceptarlo, ellos dijeron que fueron dos cosas importantes ahí. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que se unieron diferentes diferentes países de los más ricos del planeta para llegar a un consenso y firmar un contrato el cual iban a retirar el CFC de toda la producción que van a disminuir la producción de CFC en el mundo. Pero, por ejemplo, acá me parece súper triste porque dijeron, ok, eso lo tienen que hacer, les damos 30 años para que lo hagan. Y uno dice, 30 años, desde 1990 y casi desde 1985, estaban diciendo que la última emisión de CFC se tenía que dar para el 2030. Para el 2030, es decir, no tengo información actualizada, pero al parecer se siguen emitiendo, obviamente una cantidad muchísimo menor, pero comenzaron a alargar los plazos por 10 años, 5 años de investigación, el tema que lo volvían a proponer, el tema que lo volvían a investigar, y todo eso tardaba 5 años, 10 años, 15 años, comenzaba a tardar mucho tiempo, hasta que al final cuando ya dijeron, es totalmente verdad, ellos también, ¿cómo era? Alegaban el tema del derecho al empleo. Están diciendo, si cerramos, si no producimos nuestro CFC, que es nuestra base económica, se van a cerrar miles de empresas alrededor del mundo, no sé si miles de empresas, pero las empresas cierran con despidos de miles de personas alrededor del mundo, las economías de los países se van a bajar fuertemente porque es una de las empresas que más produce y que más aporta a la economía de cada país. Va a pasar esto, lo alegaban y decían, bueno, si tienen razón, entonces hay que darles un tiempo más largo. Se fue dilatando el tiempo, sí se llegaron a resultados contundentes, sí se ha bajado la producción de CFS. De hecho, la solución a esto también está explicada aquí, no sé si la encuentro rápido. Pudieron agregarle, o sea, reemplazar la molécula de cloro que había en el CFC y, sí lo encontré rápido. Y estaban agregando, bueno, no sé si la gente que está escuchando esto en el podcast pudiera verlo en YouTube, porque acá está la molécula como está construida, ¿sí se puede ver? Acá, ¿sí la ve? Sí, una de carbono que se une en enlaces covalentes con hidrógeno y cloro y flúor, Entonces, sí. lo que se hizo fue cambiarse por una de bromo. Cambiaron el cloro por una de bromo. Obviamente, esto lleva una Bromo, sí. investigación Sí, tremendamente que bromo grande. parece que es menos reactivo, ¿no? Y, no, perdón, cambiaron la de flúor por la de bromo y cambiaron la de cloro por un hidrógeno.
al por una cambiar hidrógeno, la sí, por composición otra hidrógeno. química, perdón, se le está cortando harto. No, que lo estaba viendo, cambiaron la de cloro por la de bromo y eran tres de hidrógeno o eran, Eran dos de porque había tres hidrógeno, de una de cloro y una de hidrógeno, flúor. ¿no? Se le está cortando muchísimo, se le está Ah, cortando entonces, claro, demasiado. cambiaron el bromo por el bromo y el cloro lo cambiaron por una hidrógeno también, sí. O sea, quitaron estas dos moléculas y las cambiaron. Aumentaron una de hidrógeno y pusieron una de bromo, sí. Sí, Y es lo que se listo. llaman, o los que actualmente se llaman, o sea, debido al aumento de hidrógeno para reemplazar las moléculas que eran más dañosas, estos ahora se llaman, se me perdió el nombre, déjenme lo veo. Ok, ahora son hidroclorofluorocarbonos. Simplemente le agregaron la palabra hidro a la palabra como tal, pero a nivel molecular fue un cambio grandísimo. Comenzaron a cambiarlo, ¿por qué? Porque el hidrógeno al llegar a la capa de ozono, a la atmósfera más alta, era capaz de catalizarse y era capaz de desintegrarse mucho más fácil y no estaba afectando el planeta. Sin embargo, esto, bueno, ese es más o menos lo que le quería transmitir. No sé si le Sí. quedan así como dudas, porque sí, o si se acordaba, Porque porque sí, yo te había leído hay el libro un, hace tiempo. creo que si la gente ha visto algunos de los nuevos capítulos de la serie que se continuó de Carl Sagan, que la continuaron también por este Cosmos se llama. nuevo, sí, Cosmos también, sí, que es, no recuerdo el nombre de este astrofísico como tal, que la Neil está deGrasse dando ahorita. Tyson. Él hizo un capítulo que habló sobre un problema muy similar, pero en este caso era la adición de plomo en la gasolina. Ese problema también se generó, es un problema muy similar en el sentido de que Muy similar, también hubo una pero oposición y me se contrataron pareció, científicos para desprestigiar a Patterson, que fue realmente el que luchó para quitar el plomo de la gasolina y que estaba generando niveles de acumulación en la sangre en los niños de plomo, que es un elemento que es cancerígeno. Entonces, realmente nos estábamos matando en cierta manera. Estábamos infectando a la nueva generación, estábamos envenenando. Y fue me, la lucha de esta persona, ¿no? me En ese pareció, caso es interesante, sí. me pareció que fue mucho más complejo este tema porque tardó muchísimo tiempo en desarrollarse. Es como le digo, o sea, las fechas finales, si ahorita no me equivoco, estaban para el 2030. Es decir, güey, estamos en el 2021 y esa era otra reflexión. O sea, llegué a muchas reflexiones con este libro. Primero, lo que dije al comienzo, o sea, me siento tremendamente ignorante consumiendo ciencia hace tanto tiempo y hasta ahora enterarme de esta información. O sea, es una información que se viene desarrollando prácticamente desde la Primera Guerra Mundial, casi desde el 40, bueno, fue un poco después, quizás desde el 50, pero han sido 70 años que este tema ha estado afectando al mundo y desarrollándose como tal, y yo hasta hace pocas semanas me enteré de esto. Hace una semana, de hecho, me enteré de todo esto. Y yo digo, Qué wow, o curioso, yo sí lo he sea, escuchado hace bastante tiempo, sí. Yo sí he escuchado el tema de los clorocarbonatos, creo que es el término, sí. clorofluorocarbonatos. Carbonatos, sí. Sí lo he escuchado y el tema de la destrucción de la capa de ozono con estos elementos. No, sí, Creo que el es de tema de la capa sí, de sí ozono creo que todos lo hemos escuchado, igual que el tema del calentamiento global, pero los CFC, cómo se originaban, dónde se originaban, por qué, y los tratados que se habían hecho para, yo no sabía nada de eso, nada de eso sabía, nada. Es Ya, decir, uno eso sí, sabe, uno sabe que hay problemas con la capa de ozono y creo que todos sabemos que hay problemas con la capa de ozono, pero nadie sabe por qué, ni cómo, ni de dónde, ni es como un problema externo que está pasando allá arriba y ya. Pero no, sí, todos yo estos sí lo he temas, todo escuchado, lo sí que lo he leído hace tiempo bastante, este tema. todo lo que conlleva a lo Mm. que está generando o pasando, no tenía ni idea. Entonces, como la primera reflexión es como la ignorancia desde mi perspectiva de todo lo que no conocía de algo tan importante y que se está desarrollando hace tanto tiempo. Y eso, que desde 1950, desde mucho antes de que nosotros naciéramos, y cuando nosotros nacimos ya ese tema estaba en furor. Y es decir, yo enterarme esto hace una semana, pues me Pues a mí parece, me me pasó un parece. poco lo mismo con el plomo en la gasolina, no sabía las implicaciones. También tampoco conocía mucho de esa historia de Patterson y lo que había ocurrido, o tampoco. Realmente cuando vi el capítulo de Cosmos, sí me enteré bien cómo es la cuestión con el plomo. Sí había escuchado que había un problema con eso y que lo habían retirado, pero no sabía cómo fue la historia bien de cómo se logró y cómo se llegó a esa investigación y todo eso, no la conocía tampoco, el La plomo. segunda, Aunque no sé si es más reciente, la verdad, lo del plomo y la gasolina no me acuerdo bien en las fechas cuando se comenzó a utilizar y cuando ya se hicieron las investigaciones y se determinó qué estaba pasando y finalmente se hicieron los cambios que se necesitaban y se quitó como la aditamento. segunda.
La segunda reflexión como importante que hay es como ese ataque que hay siempre desde la privatización, de la empresa privada, por Ujú. defender sus propios emporios y dinero y intereses personales, a que incluso aunque la ciencia esté revelando algo de manera irrefutable, aún están todas estas ayudas que se le ofrecen a esas empresas para seguirnos destruyendo. Es decir, No, lo triste es que se utiliza científicos para también desvirtuar la ciencia. Eso es lo más triste realmente. O sea, que ellos mismos contratan a otros científicos para encontrar la forma de desvirtuar la ciencia. Eso es más bien lo triste. O pues a sea, mí que me se utilice la misma parece, ciencia de esa manera. Eso me desde mi parece. perspectiva, es triste todo. O sea, no me parece que algo sea más triste que otro, sino que realmente es una conjunción de cosas que llevan al desastre del propio planeta y de la propia humanidad. Es decir, o sea, todo es terrible. O sea, tercera reflexión que he podido sacar a través de esto es como la manipulación, incluso a nivel molecular, que es un avance impresionante a nivel de la humanidad, puede llevar sin querer y sin culpa a nuestra propia autodestrucción. Y es lo que lleva pasando desde más de 1950, 1960 o 70 hasta ahora. Es decir, el hecho de ya poder manipular a nivel molecular nuestro planeta, que es un avance tecnológico brutal porque nos sube nuestro estilo de vida, nuestra comodidad de vida a niveles increíbles. Eso también está destruyendo, puede llevar a la destrucción completa no solo de la Tierra, sino de la propia humanidad. Es decir, una sola molécula, el diseñar y el desarrollar una sola molécula, que es más pequeño que cualquier cosa que ustedes imaginen, es capaz de destruirnos a todos nosotros, destruir el planeta, destruir la Tierra, aumentar el cáncer, disminuir las cantidades de producción de oxígeno, destruir animales, matar animales, acabar el ecosistema y un montón de, como decía antes, como una cadena, una sucesión de hechos, de un efecto dominó brutal. Claro, y vea el caso más extremo son las armas químicas, que es básicamente casi enfocarlo para destruir a los otros, ¿no? Y que se hace una molécula específica para lograr ese efecto. Entonces, el desarrollo de las armas químicas que lleva desde la Primera Guerra Mundial y que ha continuado, aunque pues ya se han hecho tratados para evitar que se genere el desarrollo de armas químicas, es una muestra impresionante de cómo sí, solamente manipulando la química podemos Claro, generar armas de... es feo, pero por ejemplo, para efectos de guerra nunca ha sido un problema tan gigante, o sea, no se compara ni poquito del problema que han sido los CFC, que han sido para nuestro beneficio, no para destruir. Porque sea como sea, hay una guerra, se utiliza en un país o en un sector para reducirlo más, en un pueblo o en una ciudad específica para destruir. Y hay una liberación de tóxicos, pero aceptable para el tamaño del planeta Tierra. Pero la producción de CFC se hizo tan masiva, miles de millones de toneladas de la molécula, que fue brutal para todos nosotros, o ha sido, o está Pues siendo. vemos un ejemplo más cotidiano, el plástico. Es otra El estructura que plástico en la se, actualidad. Es otra que, molécula claro, específica que se desarrolló y tenemos un problema gigantesco con él. Y es algo que tal había vez una ya para... reflexión que de hecho no es mía, sino que la hacía el propio Carl Sagan, y era, se están desarrollando cosas para nuestra practicidad, para resolvernos la vida, y Uh-huh. son precisamente elementos que nos están al revés destruyendo. Es porque la reflexión que él hacía era que no somos capaces de dimensionar los efectos negativos que pudiera tener el desarrollo de algo. Es decir, si desarrollamos esto, si mejoramos la vida, si aumentamos la calidad de vida brutalmente, tremendamente, pero como que parece que a los seres humanos nos cuesta dimensionar todas las consecuencias posibles que pueda tener el desarrollo de eso, y más cuando se hace producciones a niveles masivas, pero masivas, increíblemente masivas. Pues aterrizándolo en temas que ya hemos hablado, la cuestión de la inteligencia artificial enfocada en conocer nuestros gustos, los potenciales que eso tiene, ¿no? Para Exactamente, controlarnos en extremo. se Y puede es, aplicar la digamos, misma de filosofía. pronto cuando se pensó era para mejorar un poco el producto, ¿no? En este caso, hacer más rentable las redes, pero su potencial ha sido tal que no se ha dimensionado los problemas que van a generarse en el futuro con esta cuestión, con estas nuevas tecnologías. Y lo que usted dice, sí, es el problema de no dimensionar las consecuencias de lo que vamos desarrollando, ¿no? Es que la tecnología, dependiendo cómo se enfoque, puede ser tan buena como tan mala, dependiendo sus consecuencias como tal, solo nosotros las podemos controlar. Como yo dije al comienzo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es lo que conlleva eso. Cosas muy buenas Uh-huh. o cosas muy malas. Creo que estamos llegando al límite de nuestro tiempo para el podcast. Uh-huh. Si no estoy malo, creo que nos faltan 2 minutos. No sé si quiere decir algo para cerrar de todo lo que hablamos hoy. No, creo que ahí pensaría.
no sé cómo redondear la idea, pero sí diría que prácticamente lo interesante era que usted comentara esta cuestión, ¿no? Sí, sí me entendió, sí se logró entender bien lo que quise Sí, transmitir. claro, sí, la cuestión de cómo debemos ser responsables con la ciencia y tecnología, como tal. La tecnología tiene que también tener una cierta ética en, en la influencia que tiene el ambiente como tal. Sí, Ok, está bien. Ahorita comencé a leer el otro capítulo, entonces ya voy a ver si en estos días también lo termino de leer para pasárselo. Pues se me dijo que también iba a acabar otro capítulo, ¿no? O digo que iba a avanzar más en el libro, ¿no? sí, estaba empezando a hablar, a leer un poco sobre lo que llaman qualies, ¿no? Y estaba empezando ese tema. Pues si quieren saber qualia se refiere a la subjetividad de la sensación o la percepción. Pero pues más bien más adelante ya lo comento y lo Sí, claro, explico para muy que lo bien. tenga más completo. Quizás en el siguiente capítulo quiera ahondar yo un poquito más en lo que acabo de hablar para tener, pasa que la información ya la tenía hace unos días y no, pero igual lo que le he preguntado ahorita sí se entendió bien, ¿no? Pero quizás sí me Sí, gustaría especificar un poquito en el momento de la catalización de la molécula para dejarlo como un poquito claro así muy rápido, 5 minuticos, lo dejo cerrado y continuamos. listo. Listo, bueno, entonces creo que ese ha sido el capítulo de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Acuérdense que estamos en todas las plataformas de podcast, en YouTube, estamos en Facebook como Agnóstico Razonable o Gente Inteligente, en Instagram, en Twitter, estamos en todos lados y estamos tan solos que necesitamos que se suscriban también. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Germán, por estar aquí y nos vemos.